Bueno, Romy, si querés, podemos ir arrancando. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Romy, por moderar el día de hoy. Gracias, Noé, Vicky. Bueno, un placer tenerlos y los dejo en manos de los chicos. Bueno, bienvenidas a todos. Estamos en el tercer encuentro y el último, el espacio de reflexión que se ha pensado dentro de las jornadas de extensión. Así que, bueno, mi nombre es Romina Díaz, yo soy parte del área de innovación social. Dentro del área trabajo en el programa Mauricio López, en protagonismo comunitario, y también estoy con la convocatoria de colegios del programa de inclusión. La verdad que, bueno, agradezco la invitación, y la idea de la dinámica de hoy es que tengamos un primer momento de presentación, de un poco reflexión de dos invitadas referentes, que ahora ya las vamos a presentar, y después poder abrir el micrófono para el diálogo y la opinión de todos. La idea es que me puedan ir pidiendo la palabra por el chat y yo los voy a ir mencionando como para ordenar un poco el diálogo. Bueno, les comparto la pregunta como inicial. Dice, bueno, ¿qué desafíos tenemos en la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje con las organizaciones en tiempo de pandemia? Entonces, bueno, la idea un poco es que las chicas nos puedan acercar también su opinión y sus experiencias en relación a esto de cómo son los desafíos que tenemos y también cómo los llevamos, digamos, adelante, de construir procesos reales de enseñanza-aprendizaje junto a organizaciones. Bueno, si les parece, no sé, María, si quieres empezar, presentarte por favor mejor. María, ¿yo? Nadie me dice María, por eso pregunto. Ay, perdón, cierto, Piki, ¿cierto? Ahí está, exactamente. Yo estaba pensando si era yo. ¿Viste? Yo dije, pero acá hay otra María, qué problema. Bueno, sí, me dicen Piki, por eso, o Victoria. Entonces, como no me suelen decir María, en realidad me cuesta como por ahí. No te sentiste aludida. Exactamente. Bueno, basta, tengo un gato medio pesado. Bueno, yo soy María Victoria Amadeo, soy médica egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Egresé en 2018, 2019, si mal no recuerdo, no le pego nunca al año, pero anda por ahí. Prepandemia seguro. Bueno, además de médica, soy militante feminista, soy antiespecista y soy bisexual. Creo que es importante como determinar los lugares desde los cuales nos paramos cuando vamos a charlar sobre cualquier tema. Digo, porque siempre con el manto de la neutralidad hemos dicho cosas terribles en otras ocasiones, entonces, bueno, saber que cada uno tiene su postura política me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, y yendo a la pregunta, en particular, los desafíos, me anoté en este bloque porque creo que nosotros en particular ha cambiado mucho, les contextualizo. Yo cuando cursé cuarto año en la facultad, teníamos una materia, bueno, sigue estando la materia de atención primaria de la salud, que tiene una modalidad de territorio en los cuales hay que elegir un territorio de los muchos que había. En ese momento, obviamente prepandemia, no había ningún tipo de limitación ni condicionamiento sobre lo que podíamos elegir. Ahora sí lo hay. Pero bueno, yo me inscribí al proyecto donde estaba con Adriana, que está acá entre nosotros, que trabaja con personas en situación de calle, y las organizaciones sociales de la sociedad civil, lo que tienen que ver con distintas confesiones, distintas religiones, que le brindan de alguna forma asistencia en forma de alimentos, sobre todo, pero también otro tipo de necesidades que se cubren en distintos momentos de la semana. En el discurrir me quedé después de terminada la materia y avanzamos en un montón de cosas que tienen que ver con extensión. Y bueno, lógicamente por ese contexto en particular, hoy en día con el tema de pandemia no podemos sostener ese territorio, no lo pudimos sostener de forma presencial, entonces los estudiantes que hoy en día en cuarto año están en nuestro territorio no lo hacen por elección, que eso es un gran cambio, sino que entran estudiantes que no pueden cursar, o sea, que son de lejos en realidad o que por alguna razón no pueden cursar presencial, como por ejemplo por algún factor de riesgo o porque estén con COVID en el momento o estén aislados. Pero bueno, básicamente ya no se elige ese terreno y ya no podemos estar yendo a terreno. Lo cual transforma mucho porque antes aprendíamos en territorio y usábamos los ejemplos que tomábamos directamente de los territorios. Por ejemplo, en nuestro territorio en particular el concepto de redes era muy claro
porque todas las organizaciones de distintos lugares y de distintas personas y de distintos grupos nos comunicábamos para seguir casos puntuales o para acompañar o llevar a cabo acciones más transversales en la semana y en distintas dimensiones de la persona. Nosotros éramos uno de los únicos actores de salud, digamos, puntualmente, porque intervenían otras personas, pero desde otras áreas, entonces muchas veces habían varias intervenciones que se planteaban en conjunto, y de ahí, por ejemplo, tratábamos el tema redes de la currícula de la materia. Después, bueno, tratábamos el tema de comunidad, que es una particularidad de nuestro territorio, es que tiene una comunidad que no se ajusta a los estándares de definición de comunidad. Entonces, realmente, en pandemia, tuvimos que readaptar esto y tomar algunas cosas de las que hemos visto en los territorios, pero lamentablemente sin que los estudiantes lo puedan ver con sus propios ojos. Digo, es contar estas vivencias y mostrar qué fue lo que vivimos, pero ciertamente no podemos llevarles al territorio. Entonces es tratar de que trabajen ellas en su contexto, con distintas cosas, con sus vecines, con sus compañeros de la facultad o de comisiones, con las familias, con distintos lugares, pero claramente nuestro territorio puntualmente sufrió muchísimas modificaciones por este contexto de pandemia, y justamente una de las cosas es que les cuesta mucho más, que nos hemos dado cuenta con Adriana, que ahora pasó de ser mi docente a ser mi colega en la cátedra. Nos hemos dado cuenta que les cuesta muchísimo, por ejemplo, pensar proyectos participativos, porque no han tenido la posibilidad de estar con la población y de entender lo que significa elaborar políticas públicas, o por lo menos simples proyectos de acción con la comunidad y desde la comunidad, con la mirada de la extensión crítica. Y lo piensan todo en términos de lo academicista, verticalista y paternalista, de la extensión tradicional, de dar el saber a aquellas personas que no lo tienen. Entonces, ha sido muy importante para nosotros cómo ha cambiado el terreno, porque se nota esta diferencia de no estar en contacto con las organizaciones y con el territorio y con la gente del territorio, porque todo pasa a ser saber académico y se les vuelve un proyecto más como en otra materia, y no toma esa dimensión participativa que lamentablemente el único lugar donde tienen más o menos, digo, habiendo transcurrido por la carrera, el único lugar donde más o menos hay opción a la construcción de proyectos participativos es este, y no lo están teniendo lamentablemente. Así que para nosotras ha sido reinventarnos totalmente y perdernos, me parece, un montón de cosas que hasta los mismos estudiantes nos dicen que les parece como raro todo esto del no contacto y eso. Eso básicamente sería, por mi parte. Gracias. Gracias, Vicky. Igual aprovecho de hacerte una pregunta antes de pasar con la nueva. En esto que decías de que los estudiantes podían hacer o pensar esa práctica en su propio contexto, digo, porque nos pasa en muchos proyectos de que justamente hay estudiantes que tienen como esta doble particularidad, son de organizaciones sociales y a la vez, como trabajan en su propia comunidad con algún proyecto social. ¿Se dio alguna de esas situaciones? Nuestra carrera tiene una particularidad, que generalmente son estudiantes jóvenes, una gran mayoría. Lamentablemente la forma de cursada deja muy poco lugar a estudiantes que trabajan, entonces generalmente son estudiantes jóvenes que todavía viven con sus padres en la gran mayoría y que no han tenido mucho contacto con realidades fuera de lo que pueden haber visto en secundaria. Es importante que esto no se piense en términos de adultocentrismo, porque no quiere decir que no puedan participar, pero la característica de nuestros estudiantes en particular es que muchos de ellos no han tenido contacto con organizaciones sociales. Tienen como más o menos eso en común, entonces es difícil que hayan estado participando desde otro lugar. Y en particular de lo que yo recuerdo de nuestras comisiones, ahí, bueno, nada, si Adri te acordás algo distinto, pero que yo recuerde, es bastante difícil encontrar a alguien que milite en un partido, por ejemplo, o que participe de un merendero o de un comedor, digamos, de forma activa, no yendo como usuario del servicio, sino como de forma activa, o que tenga un proyecto de este estilo. Es medio complicado y no es lo más frecuente, y aparte nuestra carrera en particular, la carrera de medicina, tiene una formación súper hegemónica en un montón de aspectos. Entonces tiene eso de que es un médico que no le interesa la política, que le interesa simplemente la ciencia dura, que le interesa salvar vidas, y como que todo el otro contexto no está. Entonces es difícil que sea una persona que se interese por un contexto que le lleve a elegir este tipo de organizaciones. No quiere decir que no suceda, pero es difícil. Sí. Entonces yo que recuerden, no hemos tenido nadie que trabaje en una OSC o que participe en un lugar de estos, así que por eso se nos dificulta más que piensen en participativo también. Bien, bueno, gracias. Ahí después
quienes quieran también continuar el diálogo, enseguida lo seguimos. Creo que se abren bastantes vetas como para seguir pensando de cómo poder realizar transformaciones al interior de la universidad. Pero ahora, bueno, le quiero dar la palabra a la Noé para que también ella cuente su experiencia y después podemos arrancar con el diálogo. Noé, si quieres presentarte. Bueno, Romy, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, algunos nombres o caras reconozco, así que a pesar de que han pasado 2 años sin vernos, estamos más o menos iguales. Haber engordado un poquito quizás, pero acá estamos a quienes podemos ver y que tienen la cámara prendida, que eso también está bueno porque es reencontrarse, así que quien por ahí se quiera conectar un ratito y prender, está bueno vernos. Y qué sé yo, por ahí uno se extraña, ¿no? A veces estás tan cansado de verte las caras todo el día en la universidad y después te extrañas un montón cuando nos ha pasado esta historia de la pandemia, ¿no? Así que bueno, mi nombre es Noelia de la Reta, yo soy docente de la Facu de Ciencias Políticas y de la Facu de Educación. Muy bueno tu aporte, Vicky, en relación a la Facu de Medicina, que está bueno también que podamos interactuar de distintas formaciones, distintas carreras, porque creo que eso nos nutre y nos tiene que servir para hacer crecer todas las facultades en su interior y que podamos tener una mirada también más integral, no desde la mirada propia desde el conocimiento particular de cada facu, sino que podamos construir algo en conjunto, pensando en esto de los objetivos de ODS que se plantean, ¿no? y que hemos elegido para esta jornada, que son el fin de la pobreza y la educación de calidad. Me parece que realmente podemos llegar a trabajar esos objetivos si los hacemos de forma conjunta. Creo que ninguna ciencia por separado puede generar respuestas o alternativas de solución que acompañen a las problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Así que por lo menos esta experiencia me parece que empieza a generar algo en ese camino y en eso, dando esos pasitos, ¿no? Que son tan importantes para empezar a trabajar entre las facultades. Así que bueno, contando un poco mi experiencia en relación a lo que nos ha venido pasando con la extensión y el trabajo con las organizaciones, creo que el año pasado y por supuesto, con algunos cambios y modificaciones, nos han hecho, bueno, temblar un poco las estructuras que ya veníamos teniendo, los modos de funcionamiento, y también empezar a flexibilizar en algún punto nuestra forma de relación y vinculación, porque por ahí la extensión queda muy vinculada a lo institucional, y si bien hay reglamentos que cumplir dentro de la universidad, de si podemos hacer prácticas extensionistas o no, que creo que fue en parte lo que nos pasó en algún tiempo, año pasado, que bueno, que también había un periodo más complejo y de mayor cierre de la provincia también. Me parece que también era un contexto social, político, de mucha necesidad, de organizaciones que necesitaban del contacto con la gente, con la universidad y con los espacios en los que transitaban anteriormente, y que eso se frenó un poco. Por lo menos en la experiencia que pudimos hacer nosotros con una organización que es Paulo Freire, que trabajamos en relación al acceso a la educación y a las personas que habían quedado por ahí, digamos, fuera o no registradas, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo, hablando también de educación media o inicial o primaria, no solamente de la educación universitaria. Me parece que la educación de calidad va de la mano de todos los espacios de formación, no solamente el universitario, y en ese proceso hicimos un acompañamiento con algunos estudiantes de la Facu de Educación año pasado, y relevamientos en territorio en medio de la pandemia, obviamente con todos los cuidados que había que tener, pero bueno, donde pudimos ver la complejidad de la situación social también por la que se estaba atravesando.
y que creo que eso nos genera también nuevos desafíos, nuevas formas de pensarnos como universidad, de vincularnos. A mí me surge la pregunta para hacerles, creo que todos quienes estamos acá por ahí hacemos o hemos hecho o estamos preocupados por la extensión de la universidad y que quizás también lo han debatido o se lo han cuestionado en relación al espacio físico universitario y de las prácticas y de la formación en aulas, ¿no? Porque también podemos pensar la formación de estudiantes en espacios comunitarios, en territorios, y no solamente en los espacios de las aulas, ¿no? Que es un espacio también diferente o organizado para que el conocimiento académico fluya o se transfiera, y por ahí pensar esto en los espacios territoriales a lo mejor resultaría también ser un desafío a futuro interesante. No sé qué les parece, lo dejo como pregunta. Creo que el año pasado y este año también, pero con algunas modificaciones, porque bueno, vacunas de por medio, flexibilización y todo lo que ha ido sucediendo también, nos han puesto a redefinir a lo mejor algunas acciones diferentes a las del año anterior, y que está bueno porque también nos permiten vincularnos un poco más con todas las organizaciones sociales, territoriales, con las cuales la universidad se ha venido contactando o se debería contactar. Por ahí también pensar que no todas las organizaciones están vinculadas con la universidad, sino que a lo mejor algunos espacios. Y también otra pregunta que por ahí me dejo como para debatir es si generamos este espacio o este acercamiento para que la extensión sea un proceso dialógico donde fluya, ¿no? Este conocimiento y que sea un ir y venir, no sea un proceso solamente nuestro, sino que sea un proceso de intercambio que nos facilite o nos genere fruto a todos los espacios. Así que, bueno, es un poco para generar un poco de diálogo, bueno, y escuchar a quienes estamos acá también, participando hoy acá, compañeros, Rodri, saludos, ¿quién más? Néstor, aquí a Meli, el Pepe, el Nieto, por ahí está, bueno, mucha gente conocida. Noelia, ¿cómo Adriana. anda? Estamos en todos lados. Estamos en todos lados, sí. Gracias, Hola, Noe. Sí, Hola. Bueno, ahí la Noe dejó varias preguntas también como para abrir. Yo un poquito las paso en limpio como para que quien se anime vaya pidiendo la palabra para dar su opinión. Bueno, un poco lo del proceso dialógico que mencionaste ahora al final, de pensar, bueno, cómo se da, cómo queremos que se dé ese proceso de diálogo con la organización, institución, comunidad con la que trabajamos. Esta posibilidad de pensar en otros espacios de formación, digamos, como salir un poco de solo el aula, eso, y yo agrego una más que me parece que también tiene que ver con el cómo, quizás, como bueno, en función de estas dificultades que también mencionaba Piki, qué estrategias realmente, o qué brechas encontramos dentro de la complejidad que vivimos desde el año pasado con la pandemia, como donde pudimos encontrar quizás esos espacios donde sí nos permitieron construir procesos de diálogo con comunidades. Bueno, si alguien quiere opinar, no tengan vergüenza. Bueno, yo si no van opinando, van levantando la mano, les voy contando también que el año pasado una experiencia muy positiva que hicimos desde extensión y trabajo social en el medio de la pandemia, con los estudiantes que hicieron la práctica telefónica, es decir, que no salieron a territorio, pero sí hicieron la práctica de extensión por teléfono. El gobierno de Mendoza nos habilitó una plataforma
donde se podían hacer las llamadas, y entonces cada estudiante desde su casa se conectaba y hacía las llamadas a todas las familias que habían sido diagnosticadas con COVID y tenían que, bueno, que recibir recomendaciones en cuanto a su cuidado, ver si esa familia estaba recibiendo alimentos, quién les hacía las compras, a qué centro de salud o qué efector de salud acudían. Bueno, consultas miles también de cómo nos hemos sentido en el año pasado en la pandemia, de angustia, de miedo, y todo lo que sabemos que nos ha ido pasando en ese aislamiento. Así que esa creo que también fue una experiencia positiva que pudimos sostener y mediante otra metodología diferente, ¿no? Que en esto la tecnología, si bien nos trae mucho perjuicio, también nos ha ayudado, porque ha ayudado que podamos sostener algunos procesos. Así que eso me parece que también es importante rescatar, ¿no? El uso de la tecnología en los vínculos. Si bien sabemos que cuando hay escasos recursos es más difícil, obviamente, por supuesto, y más en las comunidades u organizaciones donde, bueno, a lo mejor no hay conectividad. Ahí Viviana está pidiendo la palabra, ¿no? Sí, Viviana, pues. Sí, hola, ¿cómo les va? Yo soy Viviana Dupaus, de la Facultad de Derecho, de la Secretaría de Extensión también, y nada más quería hacer un comentario acerca de lo que estaban diciendo del acceso a Internet. A nosotros nos pasó nuestra experiencia, hicimos un voluntariado jurídico, que consistía, nosotros habitualmente tenemos consultorios jurídicos gratuitos, ¿sí? Perdón, me acaba de agarrar un ataque de locura y me corté el flequillo y me ha quedado como así, por eso como me estoy mirando, no me puedo ni ver. Bueno, nosotros tenemos un consultorio jurídico en el cual siempre se hace ese servicio a la comunidad. El año pasado, con el COVID, se nos ocurrió hacer un servicio de voluntariado jurídico con los egresados. Entonces, los egresados de Derecho, voluntariamente, estaban a disposición de la sociedad. ¿Qué nos pasó? Que la mayoría de las consultas fueron por tema IFE, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con el tema IFE? Era porque la gente no tenía acceso a Internet. Entonces, eso fue uno de los mayores problemas que vimos que había en la sociedad de Mendoza, vinculado, por ejemplo, con organismos como ANSES. Entonces, ANSES, al no tener nada, solamente lo comento porque era algo que realmente fue para nosotros todo un tema, porque ANSES decía, bueno, a cada persona que se inscriba se le va a otorgar un turno para que puedan ir a cobrar y eso. ¿Y qué pasaba? El sistema ANSES vinculaba a una sola persona con una sola cuenta o con un solo número de teléfono. Si en una familia había 2 personas que debían percibir el IFE porque eran personas mayor de edad, por ejemplo, el sistema automáticamente de ANSES los excluía, y era porque esas personas por ahí ni siquiera tenían un teléfono celular. Entonces, con respecto a esto, vimos que el principal desafío que nosotros teníamos es mejorar la conectividad, tratar de impulsar el acceso y el derecho a Internet como una prestación esencial de todas las personas. Nada, quería comentarlo porque me pareció oportuno con respecto a lo que estaba diciendo Noelia. Nosotros igualmente hicimos un proyecto para que sea presentado, digamos, dentro de la Comisión Pro Bono de Buenos Aires, que es de gratuito, digamos, una red federal de abogados que trabajan gratuitamente y se encargan de todos estos temas, digamos, grosos. Entonces, que sea una petición. Pero bueno, por el momento no ha habido más IFE, entonces tampoco se ha planteado. Pero tanto eso, o sea, si nosotros tuvimos ese problema, no me puedo ni imaginar lo que ha sido para la educación. Ese es mi pequeño aporte. Gracias, Vivi. Sí, ahí en el área de innovación, bueno, están acá las chicas de protagonismo comunitario, también se hizo bastante, y bueno, y en varios proyectos, Mauricio López, está esta situación del acceso en este caso al IFE,
o a otras que fueron sucediendo, o cuestiones que fueron, digamos, pasando durante el año. Quizás hoy ya no tiene que ver con eso, tiene que ver con la inscripción en la vacunación, por ejemplo, y lo que quizás, bueno, si ustedes chicas se animan, y si no, yo igual lo cuento, pero de que pudieron finalmente acompañar en esa inscripción. O sea, fueron como, dame tu nombre, dame tu dato, yo te anoto, yo te aviso cuando esté. Como que ese fue el laburo, digamos, la estrategia de poder acompañar a esas personas o a esas familias en la inscripción, en el acceso, que creo que ahora, bueno, con la vacunación también sucede, de que tenés que estar, no sé, esperando ahí en el mail y te llega la notificación, y bueno, quienes manejan mail o quienes lo revisan asiduamente, es como que, bueno, ¿Quiénes ahí... tienen? Porque Sí, las ¿quiénes personas mayores tienen? no tienen por lo general, o sea, por la poca experiencia, nosotros realmente no tienen un correo, entonces lo que teníamos que estar haciendo es formularle un correo, pero el número de celular, no tienen tampoco un número de celular o tienen un chip que le prestaron, porque son personas de realmente muy bajos recursos, y es acá nomás, al lado de la facultad vive, ¿me entendés? Entonces, como eso era como chocante e injusto, obvio. Entonces, por eso como que necesitamos también apuntar a eso, y que la universidad entera también trate de comprometerse e involucrarse mucho más en estos aspectos. Sí, hola, buenas tardes. No sé si hay alguien anotado antes, no me quiero No, dale, poner Carly. adelante. Bueno, mi nombre es Carla, y con Rayen y la Romy, como acaba de decir, estamos en el programa de protagonismo comunitario, que nuestra tarea principal es desarrollar un proyecto en el barrio Álvarez Condarco de las Heras. Trabajamos en una biblioteca con niños y niñas y adolescentes de ahí de la comunidad, además de otras actividades, pero principalmente con los niños y niñas. Y bueno, el tema de la pandemia, como ya sabemos y como ya se ha dicho, vino como a profundizar problemáticas que ya existían, que se hicieron mucho más profundas, justamente con el tema de la pandemia y del aislamiento, sobre todo el año pasado, que fue todo así como muy repentino. También nos tocó como hacer tareas nuevas que nunca antes habíamos hecho. Siempre habíamos buscado el articular con alguna, no sé si articular, pero sí tener a mano como un recursero y conocer qué oficinas del Estado, del municipio podían existir, digamos, para justamente garantizar el acceso a derechos, y por ahí la universidad puede en algunos casos llegar a servir de puente, digamos, en ese sentido. Se complicó mucho porque encima al principio de la pandemia había muchas oficinas, por lo menos en municipios, cerradas, o que no sabíamos cómo funcionaban, o que el teléfono, digo, como el tema de la comunicación al principio, hasta que todos y todas nos adaptamos, fue bastante complejo. Y además la nueva tarea de pensar en la asistencia, que nunca fue algo que nos gustara mucho, por lo menos desde la perspectiva de la que trabajamos nosotras, no una perspectiva ni de asistir, ni de dar un servicio, sino de tratar de construir más en conjunto, y eso se complicaba, y ni hablar de niños y niñas, que si hay familias que no tienen teléfono, los niños y niñas menos. Entonces, bueno, se complicó mucho, pero sí igual tratamos de rebuscárnosla y de que esas tareas de asistencia sean desde una perspectiva de derecho, no sean desde la mirada de nosotras universitarias les damos, sino de tratar de pensar en conjunto las necesidades, pensar en conjunto las estrategias y mirarlo desde ese lugar, desde un lugar de acceso a derechos que no se estaban garantizando, y que eran mucho más necesarios en un año como fue el año pasado. Por eso también como área hicimos el tema de la campaña Extendiendo Redes, con donaciones, también acompañamos en muchos trámites de ANSES, que fueron muchas horas también de aprender nosotras, porque el IFE era algo completamente nuevo, que nadie sabía hacer, pero por lo menos nosotras teníamos internet y una compu en la casa para poder fijarnos, digo, como eso ya era un recurso que no todas las familias tenían, y que, bueno, tuvimos que reinventarnos ahí las estrategias para acompañar en eso.
y también en el tema de la información con el tema del COVID, porque hubo mucho ruido y mucha desinformación, también cadenas, bueno, como fue bastante complejo, sobre todo el año pasado, creo que este año está más tranquilo, pero sobre todo el año pasado era como también pensar en estrategias que las trabajamos con otras organizaciones de la zona, con el Centro Cultural Urga particularmente en nuestro caso, bueno, ver cómo acercamos información a los vecinos y vecinas que por ahí no tienen el acceso a la información que tenemos quienes podemos tener internet, computadora, etcétera. Entonces, como esa fue otra estrategia. Y bueno, nosotras que buscamos trabajar desde la educación popular, también fue como un mundo nuevo, cómo trabajamos la educación popular y cómo trabajamos desde la perspectiva del protagonismo infantil, que es como un paradigma que intentamos construir en el barrio, cómo lo hacemos a la distancia, por celular, cuando los niños, con muchos niños y niñas no teníamos contacto directo, como, bueno, se abrieron un montón de preguntas, entró todo en crisis, como les habrá pasado a todas las organizaciones, y cómo repensamos esto del acompañamiento afectivo, digo, porque desde la extensión crítica, que es también otro de los paradigmas desde los que buscamos trabajar, es muy importante el tiempo compartido. Y cómo hacemos para compartir y para acompañarnos desde ese lugar, digamos, digo, como, bueno, son todas preguntas que en realidad todavía no están resueltas y todavía seguimos como enroscándonos en eso porque todavía no se vuelve una completa presencialidad, todavía sigue habiendo pandemia, todavía sigue habiendo problemáticas que buscamos transformar, digamos. Así que bueno, tenemos más preguntas que respuestas, eso es la conclusión, la seguimos teniendo, pero bueno, por eso son importantes también los encuentros entre organizaciones. Nosotras también tuvimos reuniones con otras organizaciones que trabajan con infancia, con las que ya veníamos articulando, la Letina Antena, la Biblioteca del 26 de enero, el Centro Cultural Urga, la Biblioteca del Jesús Nazareno, la Biblioteca de David Blanco, digo, como bueno, un montón de organizaciones con las que nos veníamos encontrando, y también fue un momento de necesidad, reunámonos, por lo menos los adultos y las adultas, ya que se complica más que se reúnan los niños y niñas, por lo menos los adultos y adultas, virtualmente, a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo está la situación en su barrio? ¿Cómo nos acompañamos entre organizaciones? Ahí el trabajo en red es fundamental. Así que bueno, no sé si querés agregar algo más, Rayen. Te obligaste. Sí, te hablaste todo, Carla, me encantó. No, por ahí sumar a esto de lo que vos hablabas recién de como estrategia afectiva, ¿no? De poder sostener el acompañamiento con los niños y las niñas, que venimos hace ya varios años. Para nosotros ese es como el desafío más importante, ¿no? Y en ese sentido, una de las estrategias es haber podido fortalecer la comunicación con las familias. Porque bueno, era en la entrada para seguir charlando con los niños y las niñas, que las madres o los padres les prestaran sus teléfonos a los niños y a las niñas y que pudiéramos charlar, pudiéramos preguntarles cómo estaban pasando los momentos de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, y generar actividades. Y bueno, y con el tiempo también pudimos ir al barrio, ir cada tanto, utilizar esta estrategia de los grupos más pequeños, porque siempre estuvimos acostumbrados a laburar con 30 niños y niñas o más. Entonces, como repensar todas esas prácticas y que salga la creatividad en el territorio y en la distancia también. Y otra cosa importante, además de haber podido fortalecer ese vínculo y esa comunicación con las familias, es también con las referentas del barrio, que bueno, en todas las organizaciones sociales y en los territorios sabemos que hay referentes y referentas, y para nosotros han sido una pata fundamental haber podido dialogar con las mujeres de ahí del barrio, conocer las necesidades, que ellas nos acompañen también en algunas propuestas que hemos tenido, y
como generar ese diálogo y ese intercambio entre universidad y territorios realmente, pensando en conjunto y actuando en conjunto. Así que bueno, no, creo que por ahora nada más, así podemos escuchar también otras experiencias. Gracias por el espacio. Gracias, Rayen. Bueno, si alguien más quiere hablar, yo hago un comentario en relación a eso para seguir el diálogo. Me quedo pensando, bueno, en que surgieron nuevas necesidades, claramente, nuevos contextos, nuevos territorios, incluso diferentes a los que veníamos trabajando. Eso también implicó este readaptarnos y que hasta hoy también sigue siendo, bueno, readaptarnos continuamente a las situaciones. Y también agrego el tema de que organizaciones y las comunidades en general, las personas, digamos, también ya estaban desarrollando estrategias con las diferentes problemáticas que les toca enfrentar, digamos, según el caso, según el barrio, según. Entonces, eso también está muy bueno de poder escuchar y conocer, a ver cómo ya los están desarrollando, haciendo, cómo lo están enfrentando, para en función de eso nosotros acompañar. Romy, en relación a lo que por ahí, si alguien mientras quiere ir pensando para hacer algún aporte, en relación a lo que comentaba Carla y Rayen, estaba pensando que creo que algo que por ahí nos ha pasado y que si no, ahí espero escuchar los aportes, por lo menos dentro de la universidad o en relación a las profesiones, ¿no? Me parece que ha tenido mucho que ver o se ha vinculado mucho más tal vez las profesiones con humanizar el vínculo, ¿no? Humanizar un poco la profesión desde otro lugar, lo vimos con los médicos, mucho en los medios, creo que en medicina eso también, por lo menos las experiencias que me han llegado de estudiantes que también estuvieron haciendo algunas prácticas durante la pandemia, creo que se humanizó, se trabajó desde otro lugar y también articuladamente, por lo menos nosotros desde trabajo social, trabajamos con medicina, cosa que a veces es bastante difícil por el paradigma con el cual somos formados, que son diferentes, y donde la interacción por ahí también es difícil de sostener, ¿no? Con estas dos miradas o posicionamientos, si se quiere. Entonces creo que algo que nos ha atravesado es esto, ¿no? Que ha sido positivo, me parece para mí, que ha sido con humanizar un poco las profesiones y con la empatía también de esto, ¿no? De ponernos a hacer trámites que no tengan que ver con mi profesión quizás, pero tiene que ver con ayudar a otro, ¿no es cierto? Hacer un trámite o ayudarle a alguien que no tiene acceso, que lo puedo hacer porque tengo algún dispositivo o porque tengo los medios y lo hago. O brindarle un acceso, un teléfono, buscar en internet y decirle, mira, el número para llamar a tal lado, o a CEP, o a esta obra social, es tal, o si te pasa eso tenés que llamar a tal lado. Creo que eso ha sido muy positivo, me parece, en relación a lo que hemos podido sostener, por lo menos nosotros. Sé que en algunos lugares ha sido mucho más complejo por la situación que nos tocó vivir, pero eso lo rescato como positivo. Ahí María pide la palabra, a ver, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Susana Marín, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Agrarias, no nos conocemos, bueno, solamente hay una persona acá en el grupo que sí me conoce, pero vamos a ver, porque es de mi facultad. Te conocía, ahora te estamos conociendo todos. Exactamente. Entonces, la verdad es que yo no me he dedicado a extensión. En extensión me he dedicado más que nada a hacer asesoramiento a terceros, análisis. Yo me dedico a la parte de plagas, de alimentos y plagas agrícolas. No me he dedicado directamente a extensión en la forma o en la figura que ustedes están, ¿cómo se llama?, desarrollando todos estos días, que han visto que he estado presente, salvo ayer que me tuve que ir más rápido porque tenía otra reunión. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque la verdad que soy una persona que me gusta informarme y me gusta saber qué está pasando. Por eso estoy, pero no porque tampoco les pueda aportar con mi experiencia de extensión. Pero escuchándolos y sabiendo que hay gente que tal vez puede mover alguna otra, ¿cómo se llama?, tecla,
se me ocurrió plantearles algo que no sé si es factible o tal vez lo vean como descabellado, pero que no lo he escuchado. Y con el ánimo de que siempre estamos pensando en que la universidad se vincule con la sociedad y que haya una retroalimentación, con ese ánimo. Que siempre decimos en la deuda que nosotros no trasladamos todo lo que tenemos a la sociedad. Y lo que se me ocurrió pensar es otro medio más que, como les digo, no lo he sentido. Tal vez ustedes me digan, no, imposible, pero yo lo largo por las dudas. Por ahí no se les ocurrió y sirve. ¿Saben en qué pensé? En la radio. La gente a veces escucha más radio de lo que ustedes imaginan. Entonces yo pensé, tenemos una radio en la universidad. ¿No se podrá hacer un espacio de opinión pública donde la gente opine? Puede que en un barrio hay un montón de gente que no tiene celular, pero con que uno lo tenga y ese le manda un WhatsApp a la radio, ya está planteando el problema y hay alguien que lo está escuchando. No me refiero específicamente a los proyectos que tal vez están realizando los que estamos aquí en este grupo, pero sí que haya algo desde la universidad que apuntale esta situación, desde lo social y desde la extensión que puede hacer. Me refiero a desde lo legal que han planteado, porque está gente de la Facultad de Derecho, desde lo afectivo, desde el diálogo, tal vez es una opción más que no hemos tenido en cuenta, pero eso sí, creo que para que esto surta efecto, o los proyectos que ya están a cabo, llevados, ustedes les den esa información que tienen, esta posibilidad de comunicarse, o bien que esto sea difundido en medios que tengan una frecuencia más importante que tal vez de escucha que la que tiene nuestra propia radio. Pero no sé si es factible, porque ustedes dirán, si no tiene un celular tampoco va a tener una radio, o tal vez no, tal vez tienen radio y no tienen celular, no lo sé, pero se me ocurrió plantearles esto como una posibilidad. No sé si es realmente una posibilidad, si sirva o no, pero no le he sentido y existe este medio de comunicación. Lo planteo solamente por si sirve y si se puede hacer algo al respecto. Nada más. Gracias. Gracias por todo, pues está muy interesante y me estoy enriqueciendo todos los días. Gracias. Ahí pide la palabra. Es justo para responderle a lo que habla María, bueno, por lo menos antes de toda esta situación de pandemia, justamente el territorio con el que trabajábamos, la gente que está en situación de calle, participaba de un programa de radio puntualmente, y bueno, y eso también, o sea, fortalecía otros vínculos y les ayudaba a fomentar un montón de otras cosas. Por ahí no era como el objetivo de nuestro proyecto inicial, pero sí ciertamente tenía su utilidad, por lo menos porque tenían un espacio en el que se visibilizaba. Justo nuestra población tenía la particularidad de que es una de las comunidades más invisibilizadas que podemos encontrar en la sociedad en general, porque es como que realmente pasa desapercibido como si se tratara de un poste de luz. Entonces, esto permitía visibilizar sus historias y cómo estas personas viven cosas muy similares a las personas que no están en situación de calle. Así que sí es una herramienta que puede servir, pero bueno, también lo que veíamos era que justamente las personas que por ahí más participaban en la radio eran de cierta franja etaria, entonces también está bueno tener en cuenta que son cosas que son muy características de ciertas generaciones, que por ahí, qué sé yo, por ejemplo, mi generación probablemente no le dé tanta importancia a un proyecto radial y sí a otro formato muy similar como un podcast, por ejemplo, que es más o menos lo mismo. Entonces, también por ahí poder adaptar este tipo de herramientas, pero de todas maneras creo que un poco por donde venían Carla y Rayen, hay que tener en cuenta que por más que podamos acercar estos momentos a intervenciones únicas, digamos como, bueno, participan en la radio, hay mucha gente que igual no puede acceder a lo que se produce desde estos lugares. Digo, hay gente que por ahí no tiene una radio o gente que no tiene un dispositivo con internet para escuchar la radio, o a la que sinceramente no le interesa, entonces creo que puede ser una muy buena herramienta, pero de nuevo esto de tejer puentes en estas situaciones donde que es casi como un meme, como lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que si estabas en situación de calle tenías que escanear un QR para encontrar tu refugio más cercano,
y la pregunta era como, ¿con qué celular si estoy en la calle? Entonces digo que justamente no se transforme, me parece, en una herramienta que lo que haga es básicamente profundizar estas desigualdades o evidenciarlas todavía más, como en el caso de este QR, ¿no? Digo, la radio justo es un medio que tiene las características de ser mucho más popular que por ahí hoy en día un podcast, pero ciertamente también tiene un público en especial que no necesariamente va a abarcar a las personas a las que estamos buscando, que además generalmente, por ejemplo, en nuestro territorio, no suelen ser muy consumidoras de tecnología porque sinceramente no es parte de su vida cotidiana y tienen sus necesidades puestas en otros lugares. Pero sí, igualmente me parece que es una herramienta súper válida. Te lo contaba como para tirar que sí, efectivamente se usa, pero por ahí no es como lo central. Por ejemplo, nosotros, como para tirar algo que también puede ser algo que uno dice, che, pero eso ya es medio viejito, pero en nuestro territorio recontra sigue funcionando por las características y es súper útil, es que conseguimos después de mucha gestión armar un espacio de salud para personas en situación de calle, cuyo objetivo obviamente no es atender solo personas en situación de calle, pero sí es poder garantizar el acceso a estas personas al sistema de salud, que era algo que no pasaba. Entonces es como que era específico para personas en situación de calle y después, de todas maneras, no era excluyente para quienes no. Y en este espacio se armó un espacio de asamblea donde las personas usuarias de este servicio y las personas que trabajaban en este servicio decidían en conjunto el destino y las acciones a tomar de este espacio. Y era como, y esto surgió, aparte de la asamblea, surgió de una idea de la misma población en situación de calle. Y fue como, bueno, pongámosla en juego, pongámosla en funcionamiento, a ver qué pasa, y realmente fue poderosísima, les permitió empoderarse un montón con el espacio, y como que este espacio, la UAPSI, como que tomó su propio envión. Entonces, bueno, también esto, que uno dice, bueno, pero la asamblea, tipo, me voy a juntar en círculo a hablar sobre a dónde voy a llegar, y bueno, y depende mucho de la población, porque también, de nuevo, siempre en contexto, digo, que creo que es lo importante de la extensión. En el contexto de esta población con la que nosotros trabajamos, es una población que ha perdido sus redes en la gran mayoría de las veces y sus vínculos, y ha perdido el apoyo y todo lo que eso representa para una persona en general y los procesos de socialización, que seguro hay mucha gente que va a saber mucho más que una médica, pero nada, entonces fortalecer eso mediante la participación, mediante poder tener una palabra que importe en personas que son sistemáticamente invisibilizadas, para ellos era poderosísimo. De la misma manera que para cierta parte de esta población, la participación en la radio. Entonces creo que es una re buena herramienta, pero bueno, de nuevo, depende mucho el caso a caso y los dispositivos que la comunidad, que se supone que es usuaria o población objetivo, aunque no estemos de acuerdo con el término, crea que es útil y necesario y efectivamente le sirva. Gracias. Sí, agrego como bueno, que cada contexto, cada comunidad, como que hay que ir ahí variando también la estrategia y principalmente esto de escuchar y conocer primero cómo se están vinculando. No es. Era un aplausito era un aplausito para la Ah, era un aplauso. Pero bueno, es poco el de levantar la mano, ahí va, ahí está. Bueno, sí, no. volviendo un poco al tema que por ahí también nos convocaba de cuanto a los desafíos, yo vuelvo a repreguntar, en relación a los desafíos de enseñanza-aprendizaje, pensando en el ODS que tiene que ver con la educación de calidad desde cualquier ámbito, ¿no es cierto? Como decíamos, inicial, universitario, primario, secundario, ¿no? Educación en general. ¿Cuáles pensamos que son los desafíos que tenemos que construir? Yo creo que uno de ellos tiene que ver con trascender los espacios físicos y los espacios disciplinares, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, me gustaría escuchar sus opiniones. Ahí se despide. Nos quedan como los últimos 10 minutitos para opinar, así que si alguien tiene algún comentario o esto de responder a la pregunta que Noé acaba de hacer, sería el momento, así no nos quedamos con las ideas. Bueno,
Buenas tardes. Me gustaría aportar, no sé si me escuchan, si me están Karina, escuchando. te Bueno, escuchamos buenas bien. tardes para todos, ¿no? A mí me gustaría aportar desde el lado de la bibliotecología y, y comentarles un poco cómo nosotros, disculpen, trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, y comentarles un poco también cómo para nosotros fue un desafío poder llegar, ¿sí? Aquellos alumnos, ¿no? Ingresantes a las distintas carreras, porque también fue un gran, digamos, problema en el sentido, ¿no? De no llegar a la biblioteca, buscar el material, digamos, retirar el libro, retirar la revista, ¿no? Sino la gran pregunta fue cómo hacemos con los artículos, cómo hacemos con los libros. Entonces nosotros nos tuvimos que readaptar, nos tuvimos que eh, colaborar en dar cursos de Alfin. En algunos casos fueron muy puntuales digamos, con los estudiantes. También tuvimos que tratar de ver la forma de cómo poder ayudar a aquel estudiante que no tenía a lo mejor acceso a internet, porque no en todos los lugares se puede acceder a Wi-Fi. Y la verdad que no, todo el grupo de bibliotecología repensamos y comenzamos de a poco a dar cursos de Alfin por grupos y para poder responder a las necesidades de los estudiantes. Y respecto a un proyecto de hace unos años que colaboramos con una biblioteca intercultural de pueblos originarios en San Rafael, que es la biblioteca Huelemú, también tuvimos que, si bien ellos se están iniciando, tuvimos que ver la forma de poder enseñar los distintos repositorios para la búsqueda de información, para poder ayudar digamos, a los estudiantes que, digamos, que acudían a esa biblioteca. Y sí, es un sentar y repensar, ¿no? Porque todo nos modificó, todo nos cambió, ¿no? Desde, eh, desde nuestros pensamientos, desde nuestro accionar, desde buscar nuevas estrategias, de repensarnos y de readaptarnos a ese momento y poder, ¿no? Ayudar a esos estudiantes, a esos usuarios que realmente también se sentían muy, pero muy sacados en la forma de decir, ¿cómo hago para buscar el material, ¿no? Entonces, también, si bien estamos tocando dos puntos de ODS, el de las ciencias de la información está en el 16.10 y creo que un gran desafío sería poder de alguna forma alfabetizar, ¿sí? al ciudadano, al de afuera, porque no todos tienen el conocimiento de los distintos repositorios, las bases de datos, dónde buscar la información, dónde buscar esa información que sea científica, ¿no? Porque en Internet también tenemos que hacer esa clasificación, porque hay páginas que no son educativas y otras que sí. Yo creo que un gran desafío sería el tema de el Alfin, el poder desarrollar en nuestros estudiantes esas habilidades informacionales, la búsqueda de la información, en los distintos repositorios que hoy las ciencias de la información nos brindan. No sé si me comprendieron. Gracias. Sí, Karina. Gracias por escucharme. Sí, no, gracias a vos. Y se escuchó bien claro. No sé si alguien quiere pedir la palabra. Aprovechemos los últimos minutitos que nos quedan. Cri, cri, nada.
Bueno, por ahí para ir aprovechando, mientras alguien se anima a levantar la mano o a hacer una reflexión final, ya que ya vamos cerrando, Sí. que por ahí, bueno, estos beneficios y dificultades que nos trae la tecnología, que ya sabemos que trae algunas cosas positivas y otras que no tanto, que también en eso está bueno el vínculo, encontrarnos, los espacios. Mira, ahora por ejemplo prendió la camarita el Marcos. Ahí lo veo, digo, y uno extraña esos momentos cuando se juntaban en la oficina, tomábamos mate y todas esas cosas lindas, ¿eh? Y charlamos mientras trabajamos y soñamos también, porque eso también tiene el encontrarnos y el pensar la extensión de cómo tratamos de darle una vuelta a esto para que el vínculo de la universidad con la sociedad sea uno solo y fluya, ¿no? Que por ahí me parece que eso es bastante difícil muchas veces y sabemos que hay muchas cosas que por ahí venimos sosteniendo que son importantes de hacer, como la extensión en las currículas, bueno, pensar los conocimientos también en los territorios, como decía yo, no pensar que todo tiene que suceder en el aula, repensar los vínculos, que también son importantes y que muchas veces nos hacen o nos enseñan a que tenemos que separar los vínculos del conocimiento, cuando es importante que lo hemos visto este año pasado fundamentalmente, lo importante que es sostenerse uno a otro, fortalecer los vínculos, el amor, la empatía, la amistad, que nos necesitamos porque somos seres sociales, que nos necesitamos unos a otros, que no podemos estar encerrados en soledad porque sufrimos, y que mientras nosotros ejercemos nuestras profesiones o los espacios por los que transitamos, nos vamos encontrando con un montón de personas y es importante que ese vínculo se humanice, me parece, y que tenga que ver con un ida y vuelta que nos construye y nos dé aprendizaje a todos, que creo que ese es un gran debate para la universidad. Quizás nosotros ya lo venimos haciendo, pero sí creo que es un aprendizaje que hay que hacer como universidad en general, que no todo el conocimiento está allí, y que si es así, que todo el conocimiento está allí, bueno, tratemos de llevarlo para todos lados, porque la sociedad lo estaría necesitando. Creo que hay muchísimas dificultades por las que atravesamos, hay pobreza, hay falta de acceso a la educación, hay analfabetismo no solamente digital, sino que también el analfabetismo de personas que no saben leer y escribir. Entonces hay muchísimos problemas, hay falta de recursos, obviamente, falta de trabajo, un montón de situaciones en las cuales tenemos que contribuir, y yo siempre tenía por ahí un prejuicio, ¿no? De cuando empecé a trabajar en la universidad, digo, si solamente me quedo trabajando en la universidad y me desvinculo totalmente mi profesión, yo soy trabajadora social. De la profesión siento que no sé lo que está pasando en el mundo, porque no sé qué pasa en los barrios hoy, entonces ese vínculo traté de nunca perderlo, siempre sostenerlo, y creo que todas las profesiones y la universidad debería trabajar en ese sentido, de dar aprendizajes, de generar aprendizajes compartidos. Esto que decía por ahí Carla, de me voy con muchas preguntas, y yo pensaba, bueno, sí, como Pedagogía de la Pregunta, de Paulo Freire, que es hermoso para leerlo y que tiene que ver con eso, que está buenísimo que nos generemos preguntas y que eso sean el motor de los cambios y de las transformaciones que tenemos que hacer como universidad, como sociedad en su conjunto, obviamente con las organizaciones sociales, y desde esta mirada de pensar a los sujetos como protagonistas, junto con nosotros desde la universidad también, no desde el saber, ¿no? Sino desde la construcción colectiva, por lo menos esa es mi mirada personal, ¿no? Así que bueno, gracias por la participación, no sé si alguien quiere decir algo más, pero ahí la empatía totalmente, excelente, me parece que es fundamental.
Bueno. Bueno, no hay gracias. Yo Gracias a también, ustedes. como para ir cerrando un poquito, la idea es que Agustín y Florencia puedan compartir ahora un poco la sistematización que han hecho, como lo que han recuperado de todo lo que hemos charlado hoy, y después vamos a hacer un pequeñito ejercicio que es para poder compartir las palabras que nos dejaron, así que no se vayan, quédense hasta el final, así podemos terminar la actividad y ver esas palabras y esas ideas principales, digamos, que han surgido de hoy, que nos han quedado. Así que le doy la palabra a Agustín y Florencia, no sé quién va a presentar. ¿Cómo andan todos y todas? Va a arrancar la Flor, ahí yo voy poniendo, bueno, voy a compartirle la pantalla. Avísenme si ven. Sí, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Necesitan que agrande? No, está bien. Bueno, Está muy bien. Creo que se ve bien. Flor. A ver. Sí, ahí veo bien. Bueno, primero que nada, gracias también por la invitación y muy bueno todo lo que se ha podido ir charlando de las diferentes, inclusive también facultades. Yo soy de la Facu de Política, estudiante de Ciencia Política, y bueno, ahí con Agus estuvimos haciendo algunas anotaciones. Van a ver que enseguida se van a ir pasando para otra pantalla, que son 3. Y bueno, en la primera estuvimos anotando lo que son principales problemáticas y desafíos de lo que fueron ustedes contando también. Y bueno, alguna de las que hemos destacado es, que bueno, que la están leyendo seguramente, contar vivencias del territorio a estudiantes que por pandemia no han podido acercar a dichas experiencias, a diferentes proyectos que la universidad y cada facultad también ha dado. Dificultades para incorporar la perspectiva de la comunidad en la elaboración de proyectos desde las aulas, pérdida del aprendizaje que ocurren exclusivamente en el territorio. También se pueden observar más preguntas que respuestas, claramente por la pandemia, es otra de las cuestiones que también notamos a medida de que fueron exponiendo los diferentes proyectos que se han ido haciendo. También muchas veces se impone el saber academicista por su gran experiencia de diálogos de saberes. Hay muchas personas que no tienen dispositivos, herramientas para poder realizar los diferentes proyectos que también hacemos desde la universidad. Entonces como que hay que tener un doble acompañamiento, y más en la pandemia con todo lo que ha conllevado el tema de los dispositivos. La profundización o aceleración de brechas socioeconómicas. En dicho marco, pensar en la intervención desde el acceso, perspectiva de derechos y no desde cierta jerarquía universitaria, y también hablar de la dificultad en el acceso al territorio. Estas fueron algunas de las cuestiones quizás más llamativas que pudimos sacar bueno, el diálogo que han tenido cada uno de ustedes. Nos preocupamos al principio porque se nos estaba llenando muy rápido la pantalla de problemáticas y desafíos, pero bueno, fue el orden cronológico de la charla y después arrancamos con las otras y ya nos quedamos más tranquilos. Estos son algunos de los aprendizajes o fortalezas y aciertos. Tenemos revitalización de espacios de educación por fuera de los márgenes institucionales en relación a la problemática de quedarse en el aula que habíamos mencionado en la anterior, una oportunidad que surgió para enriquecer la educación universitaria frente a este cambio de escenario, la posibilidad también de intercambiar miradas disciplinares desde las diferentes unidades académicas, diferentes formas de ver el mundo que tuvimos ahí al principio en el intercambio entre la NOE y la Vicky, que hablaban de las experiencias de políticas y desde médicas. Bueno, esto está relacionado con la primera, la posibilidad de flexibilizar las formas de practicar la extensión también, que nos llevó frente a esta aceleración de las brechas, de las desigualdades, tuvimos que también flexibilizar ese acceso al territorio. La aparición con fuerza de esta necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas, que esto ocurrió en un plano general, a nivel pandemia, sobre todo al principio, donde estábamos todas muy encerrados, sobre todo en las primeras semanas, pero que después nos llevó a entender también la importancia de la extensión como una de las funciones sustantivas de la universidad. Nos hizo recordar que la importancia de los vínculos interpersonales
nos hace recordar que la extensión es una de las 3 funciones centrales de la universidad, y no es más ni menos que las otras 2, que son la enseñanza y la investigación. Esto llevó también, íntimamente relacionado, a humanizar nuestras profesiones y a trabajar de manera articulada. Y acá tenemos, bueno, algunos ejemplos más concretos de las experiencias que fueron charlando, en un plano un poco menos general. Bueno, no mencioné proyectos para visibilizar historias y relevamientos en el territorio más allá de la pandemia, y estos tres ejemplos que mencionaron en la charla. Por un lado, el del voluntariado jurídico, que permitió entender a la intervención social y la intervención interpersonal como una forma de solucionar problemáticas que a veces desde la institución del Estado no son contempladas, tal vez por, no sé, por el apuro de sacar una política pública, siempre hay cuestiones que no se abordan. Bueno, la importancia acá, como desde el plano universitario se revitalizó esta forma de vinculación social como forma de contactar con la comunidad y entender que por ahí no se había contemplado desde la institución algunas cosas, en el caso del acceso al celular, en el caso de las personas que no tenían mail, que mencionaba la compañera de Derecho. Por otro lado, la vinculación de las prácticas de trabajo social con ámbitos gubernamentales frente a personas con COVID-19, que hubo un acompañamiento en salud y, bueno, salud mental, que si bien está incluida, no hablo bien en específico de ese acompañamiento psicológico, terapéutico que también se hizo. Y por otro lado, Vicky nos mencionó la experiencia de WAPSI, no sé si lo anoté bien, no me acordaba bien cómo era, este espacio de salud para personas en situación de calle, que a través de la decisión de la propia población usuaria del espacio, sobre la dinámica de ese espacio, se pudo fortalecer o robustecer el lazo social en una población que muchas veces lo tenía debilitado o lo había perdido, como es el caso de las personas en situación de calle. Bueno, y por último, nos costó también diferenciar un poco los aportes de los aprendizajes, fortalezas y aciertos, pero bueno, pusimos algunos separaditos que tienen mucha vinculación. Anotamos acá trascender tanto los espacios físicos como los espacios disciplinares, la importancia del tiempo compartido, que es insustituible, se le tuvo que encontrar nuevas formas, pero digamos, el tiempo compartido no puede ser sustituido, más allá de que tengamos que hacerlo con formas novedosas de manera virtual. Las nuevas metodologías mediadas por la tecnología para sostener estos procesos frente a la situación imprevista, y acá un interrogante de cómo queremos que sea este proceso de diálogo con la organización con la que estamos trabajando, entre uno de los tantos interrogantes o disparadores que nos dejó el diálogo. Gracias, chicos. Chicas. Bueno, ahí. Gracias, muy linda la síntesis de todo lo que hemos compartido. Ahora el Marcos nos va a pasar un link, que la idea es que cada uno pueda abrirlo y que pueda completar 3 palabras que les deja este encuentro. Ahí lo copió en el chat, que es un poco como para ver la conclusión. Bueno, mientras van completando las palabras, yo voy a rellenar este espacio y voy a aprovechar de hacer yo la conclusión, digamos. Ay, esperen, yo también lo quiero completar. No puedo hacerlo. Bueno, nada, agradecerles a todos y todas, a todos por haber tomarse el tiempo de participar en estas instancias. La idea es que quede, que sea un espacio de generarnos más preguntas, interrogantes, y yo me quedo como un poco con estas experiencias de estas trayectorias que igual hemos podido realizar extensión con todos los desafíos. Entonces, la idea es poder incentivar a las personas que se están quizás iniciando ante la universidad y considerarla y darle lugar a la extensión que tiene que tener, que es para aportar realmente a la formación integral de todos y al compromiso social de la universidad. Bueno, y van saliendo algunas palabritas: empatía, compromiso, aprendizaje.
Gracias a las referentas por haberse tomado el tiempo también y de poder compartir sus experiencias. Ahí se va modificando mientras todos están completando. Más preguntas, vínculos, contextualización, diálogo de saberes, escucha. Readaptarnos. Ahí se va moviendo todo el tiempo. Compartir. Desafío. Bueno, ha sido una jornada re linda. Les agradecemos el tiempo y el compromiso. Y bueno, esperamos poder también encontrarnos en otros espacios. Ahí si quieren tomar la palabra, dale, Cele. Romy, vi que María quería compartir algo. María Marín, ¿está por ahí? No sé. Sí, estoy. Sí, les quería compartir algo, no sé, me parece lindo para cerrar. No yo, obviamente, pero para sí cerrar lo que yo les puedo compartir. Hace poquito hice un curso de paz mental y resiliencia espiritual. Y me gustó mucho lo que me dejó. Les voy a compartir esto porque me parece lindo que la gente lo lleve. Y se basaba principalmente en una frase de un superviviente del Holocausto, que es Viktor Frankl, el cual dijo algo más o menos así, no les digo que sea exacto. Cuando no puedas cambiar algo que te produce dolor, puedes escoger una actitud para sobrellevar esa situación. ¿Y cuáles eran las actitudes que nos enseñaron para sobrellevar eso que uno no lo puede cambiar, pero que te produce dolor? Son 3. Agradecimiento, agradecer todo lo que tienes todos los días. Alegría, porque la alegría no es negociable, hay que defenderla. Y tercero, amor. Poner amor en todo. Esas 3 te permiten sobrellevar eso que te produce dolor y no lo puedes cambiar. Simplemente eso, dejarles esto. Gracias por todo lo que hacen. Gracias. Gracias. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Romy, Noé, Vicky, a todos los que han estado todos los días, los que se han unido, han aportado. Gracias. Ha sido muy enriquecedor. Esta es nuestra última jornada de reflexión por estas jornadas. Espero que podamos seguir generando estos espacios. Y bueno, los invitamos mañana al cierre de las jornadas a las 3:30. Por correo les hemos hecho llegar la invitación, el link para que se puedan unir y compartir con nosotros. Gracias a Adri, que también ha estado ahí firme en todas las jornadas, participando y aportando. Así que bueno, no sé si alguien quiere dar algún cierre, algunas otras palabras, pero bueno, hemos finalizado por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la convocatoria, gracias por el espacio. Bueno, gracias. Nos seguimos encontrando, Cele, muchas gracias. No, gracias, y vamos a estar compartiendo en la página también los aportes, todo lo que ha salido a través del Menti, de los Jamboard, para que todo esto quede registrado y podamos seguir usándolo. Gracias, abrazos. Chao, nos vemos.